lloran por lluvias y montañas, por Ya estamos en vivo en Facebook. aires, así lloran los mis ojos Querida por Gerard, si tenés un ti, CD con todas estas querida canciones, yo lo amante. quiero. En mi cuarto. Así lloran los mis ojos por ti, querida amante. Tóralo y digo que va a ser de mí Ahora sí, en tierras vamos ajenas. a darle Yo ingreso me a los que están en el Zoom. voy. Blanca sos, blanca vistes, blanca la tu figura. Espero que no se enojen conmigo después que yo corto la música, pero después cuando nos despedimos vuelvo a poner un poquitito más para que sigamos escuchando y deleitándonos con las canciones que tenemos. Bienvenidos todos a un nuevo encuentro de El CIDICSEF. Para los que no sabían, estamos realmente a muy pocos días de cumplir un año juntos. Hace un año que junto con la comisión directiva y desde ya que también junto a ustedes, del otro lado, venimos construyendo lo que hemos denominado como una comunidad virtual. Una comunidad que no conoce de límites horarios ni tampoco fronteras. Saben que estuvimos y estamos y vamos a seguir estando a lo largo y ancho de todo el planeta, en los 5 continentes. En estos más de 35 encuentros que llegamos juntos, ya más de 4.000 personas han pasado no solamente por este Zoom, sino que también por Facebook y YouTube. Pero hoy tenemos un verdadero gusto de presentar, porque tenemos una oportunidad única de contar con una autora como es con Susi Gruz, y vamos a estar hablando de su novela, de las novelas de Judá Jaim Perayá. Y contaremos también con la presencia de Paloma Díaz Más y de Pilar Romeu. Y como siempre decimos en el CICSEF que no nos ponemos un techo en las presentaciones que hacemos, siempre vamos por un poquito más. Y quiero contarles que en el día de hoy el cierre va a estar a cargo de Clara Cosman Baigras en un cierre musical que nos va a deleitar como vienen siendo los encuentros anteriores. Como en cada encuentro, antes de comenzar, queremos agradecerles a las entidades que nos vienen acompañando junto con su auspicio durante todos estos encuentros, y ellas son la Comunidad Israelita Sefardí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefardí del Uruguay, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefardí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, FESELA, la Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FESERA, la Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, y contamos hoy también con 2 auspicios muy interesantes de parte de AUTA, amigos de la Universidad de Tel Aviv, y de parte también del Centro Salti, de la Universidad Bar Ilan en Israel, en Ramat Gan. ¿Lo dije bien, Susi? ¿Va bien? Recuerden, como siempre, que les pedimos que nos cuenten desde dónde nos están viendo, desde qué rinconcito del planeta se guardaron un pequeño espacio para el CIDICSEF. Y por último, y ahora sí, voy a pasar a darle la palabra al querido presidente, y como él me denomina a mí, yo lo denomino a él amigo también, al querido Mario Eduardo Cohen, a quien le voy a pedir por favor que se active su micrófono. Él es el presidente del CIDICSEF
apenas una de todas las cabezas que están allí del otro lado para lograr todo esto. Querido Mario, gusto en saludarte, bienvenido. Bueno, buenas tardes a los que nos siguen en América Latina, buenas noches a los que nos siguen en Europa, en Israel. Gracias por estar con nosotros. Nosotros decimos que en esta época de pandemia el mejor antídoto, además de las vacunas, es la alegría, es el estar juntos, el acompañarnos, es el goce intelectual. Por eso seguimos en este proceso de estos Zoom que nos conectan con todos nuestros amigos. Vamos hoy a presentar nada menos, nada más que un libro que acaba de salir. Yo diría que está calentito, está saliendo de la imprenta, que es las novelas de Judá Haim Perajiá, que es una obra de Susi Grus, que está juntamente con nosotros. Tenemos la autora, tenemos la editora, tenemos la persona que lo ha leído y que lo ha estudiado, etc. Es una tarde de lujo, súper lujo, tener tres mujeres, 3 investigadoras, las 3 de primer nivel, y que nos van a hacer conocer los detalles de una personalidad interesantísima, desconocida, que para él la lengua judeo-española, el ladino, era la más hermosa de todas las lenguas. Un hombre que, Perajiá, estoy hablando de que no pudo publicar sus novelas, publicó 1 o 2 novelas, y es gracias a la obra de Susi Grus que ahora vamos a tener todas sus novelas. Ha salido del archivo olvidado, le estamos dando la voz otra vez a Perajiá, un hombre que fue testigo del Holocausto, un hombre que casi olvidado, que, bueno, creo que es un homenaje póstumo a una gran personalidad que no la tuvo en su momento. Déjenme contar 2 palabritas del currículum de nuestras prestigiosísimas disertantes. Vamos a hablar de Susi Grus, que es la autora, que es egresada PhD del Departamento de Literatura del Pueblo Judío de la Universidad Bar Ilan de Ramat Gan de Israel. Forma parte del cuerpo docente del Instituto Salti, que nos acompaña en esta oportunidad. Es investigadora en materia del estudio del ladino dentro de la Universidad Bar Ilan. Se especializó en la literatura moderna escrita en judeo-español y cosas raras. También es especialista en Yiddish. Igual la aceptamos. Y bueno, este libro es de alguna manera su obra, una obra extraordinaria, una obra de hormiga que son muchísimos años de trabajo, que le agradecemos por ser nosotros los primeros en presentar esta obra. Enseguida va a conversar Susi, va a hablar con Pilar Romeu Ferré, que ella está en Barcelona, es doctora en filología semítica de la Universidad de Barcelona, se ha especializado en el estudio de los textos sefardíes del siglo XVI hasta el siglo XIX, y lo interesante, como ella, además de haber recibido premios, etc., es que dirige el área de la editorial Tirocinio, el área que se llama Fuente Clara, Estudios de Cultura Sefardí. Decenas de libros de estudios sefardíes salen de la editorial de Pilar Romeu, gracias en nombre nombre propio y del mundo sefardí, que tenemos una editora de la calidad de Pilar. Muchas gracias, Pilar, por todo lo que haces. Y por último en el orden del que va a disertar, ¿no? Acá no hay último ni primero. Nos va a hablar, bueno, nada menos nuestra querida amiga Paloma Díaz Mas, acaba de ser miembro correspondiente del CIDIC-SEF, le acabamos de presentar el libros, lecturas y lectores sefardíes, también editado en época de pandemia. Así que tenemos libros que son los últimos editados.
Ella es catedrática de literatura en la Universidad Vasca, fue profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, se especializó en la cultura sefardí, en la literatura oral, romancero, y además ella es escritora por sí misma de cuentos, novelas, relatos, con decenas de premios. Solamente agradecerle a ustedes tres investigadores de primer nivel, que con su generosidad nos van a brindar una idea de quién fue esta personalidad, y vamos a recibir algo absolutamente desconocido para todos nosotros. Gracias a las tres. Querida Susi, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Mario, y quería contarles a la audiencia que el primer escenario que conoció a Pelagia fue justamente el CIDICEF en el tercer simposio internacional que tuvo lugar en Buenos Aires hace bastantes años, en el 2009. Voy a compartir con ustedes enseguida un PowerPoint, pero antes quería decir cómo empezó toda esta historia. En el año 2006, el profesor Shmuel Rafael, director del Instituto Salti de la Universidad de Bar Ilan, me encomendó 2 cuadernillos con 2 novelas, Bimba y Recodros, de la Vieja Salonique, y me pidió que las leyera y que le reportara cuál era mi parecer. Bueno, dije lo que dije, y a partir de eso, posteriormente, el profesor Rafael se convirtió en mi director de tesis, y mucha agua pasó por debajo del puente, ¿no? Y hoy tengo el honor de presentar por primera vez parte de lo que fue esa tesis doctoral. Solamente el libro habla sobre las novelas. Digamos que hay toda una parte que son las poesías que todavía no las hemos publicado. Bueno, adelante. En realidad vamos a presentar al que yo he llamado el último Pelagia de Xanthi, por así decirlo, porque después de él ya no hubo más. Yehuda Haim Pelagia perteneció a una familia muy conocida en el ámbito de Salónica, y no perdió en ningún momento la oportunidad de nombrarlos y de citarlos en toda su obra. Voy a leer unas pocas líneas de una poesía que se titula Testamento, escrita en plena Guerra Mundial en Xanthi, una localidad al norte de Salónica, en 1942. Por tanto, de mis abuelos, los famosos Pelagia, me rendí deño, enaltecí sus nombres, y como Vaikra Yoshua, el grande genio, y como el Raf Paraj maté a Aarón, viudas y huérfanos ayudé, di mi moneda sin contar, mi avenir lo roviní y no lo escogí. Non me celí de ninguno, ni de su posto, ni de su situación. Laborí siempre por mi pueblo, porque vea presto su salvación. Él se ocupó junto con su hermano de dar a luz un libro sobre la familia Pelagia, escrito por el famoso Mijael Moljo, que a partir de 1950 emigró a la Argentina y fue gran rabino de la comunidad Shalom. Su familia le era tan importante que a menudo iba trazando distintos árboles genealógicos en donde iba
marcando los nuevos nacimientos, y en alguno de estos podemos también ver al famoso pianista Muray Perahia, que es uno de los grandes concertistas de Beethoven hoy día. Sus padres, con los cuales tenía gran adoración, aparecen también en los cuentos, y aquí tenemos la foto de Jaim y de Esther de Jaim Perahia, nacida Albo. Siempre se dice que una fotografía o puede mostrar o dice mucho más que miles de palabras. Y esta fotografía de los años 30, en donde lo que sería la familia unita, muestra cuñados, sobrinos, hermanos de Perahia. Perahia se encuentra aquí, parado. El gran vacío que se creó en el alma de Perahia al perder 17 miembros de su familia más cercana que perecieron trágicamente en el Holocausto. Perahia fue quizás uno de los promotores de lo que hoy llamamos las redes sociales. Y sin Facebook y ninguna de las otras que hoy estamos acostumbrados, él mantenía una relación epistolar con muchísima gente. Y esta relación epistolar se mantiene en el archivo Perahia en el Instituto Ben Zvi de Jerusalén. Una de las escritoras sefaradíes de Turquía, llamada Esther Morgués Algranti, mantuvo con él, sin conocerse, una larga relación epistolar en donde se transmitían unos a otros distintos versos que iban escribiendo y se saludaban, y una crítica literaria. Y a ella fue la que le escribió en una cosa así como en ladino, un poco francés, su currículum vitae, que lo tenemos aquí. Vemos que él estuvo en toda la cuenca, también mediterránea y también del Egeo, cambiando de lugares donde vivía 2 o 3 años en cada lugar, y eso le daba la oportunidad de conocer a muchas comunidades judías y de transmitir y comunicarse no solamente con judíos, sino con gente del lugar, por lo cual lo hizo una persona muy culta y muy abierta a ideas. Perahia es un hombre de negocios. Fue administrador general de una fábrica muy grande de tabaco. La zona en donde vivía es zona tabaquera. Aquí lo vemos en sus oficinas, en donde va registrando años y oportunidades que tenía cada uno de sus actos. En el ámbito comercial y en el ámbito laboral leemos que fue también muy reconocido. En el periódico El Pueblo de 1919 publican una pequeña noticia sobre Yehuda Haim Perahia. Venimos de empezar con la más viva satisfacción que en las últimas elecciones del Comitato del Sindicato de Empleados que tuvieron lugar en Kavala, nuestro conciudadano, señor Yehuda Haim Perahia, fue escogido miembro a la unanimidad, no solo de parte de los judíos, mas también de parte de los griegos, haciendo parte del sindicato. Señor Perahia es conocido entre todos los moradores de Kavala como uno de los más fervientes y activos sionistas. Y como verán en las fotografías, siempre en el centro. Conocemos a Perahia también como periodista, como poeta, como novelista y como predicador.
Tenemos aquí 2 novelas, Los hijos de Rabbi Shmuel y Dvora, todavía escritas en letras hebreas, fueron impresas, y el periódico Atzionit, un periódico sionista que salía en Kabbalah, y él mismo era el redactor de los boletinos anuales de esta congregación sionista, en donde como administrador sabía muy bien cómo redactarlos. Fue también secretario del Keren Kayemet y del Keren Hayesod, y entre todas esas actividades alcanzó a escribir 44 poemas en ladino, 17 poemas escritos en francés, 21 novelas originales, 10 sermones y discursos que fueron escritos después del Holocausto, cuando las devastadas comunidades pidieron al más, lo que se dice aedado, al más mayor, que era él, el único sobreviviente de una edad considerada, y el que sabía podía leer, el que sabía seguir el servicio religioso, y más de 85 artículos publicados en la prensa en ladino y en francés. Todo este tesoro literario se encuentra en la biblioteca del Instituto Ben Tzvi bajo el rótulo, como vemos aquí, Biblioteca y Archivo Perajia, que fue donado todavía en vida. Sabíamos un poco sobre la actividad de Yehuda Haim Perajia gracias a la publicación de 12 poemas sobre el tema del Holocausto, publicados en principio por Isaac Jacques Levy y traducidos al inglés, y republicados bajo un análisis y un prisma literario por el profesor Shmuel Rafael. Últimamente publiqué otros 20 poemas sobre el tema del Holocausto que habían quedado inéditos y que valían la pena ser publicados, siendo que algunos fueron escritos posterior al Holocausto. Y por último, y gracias a mi editora favorita, Pilar, pudimos sacar y publicar esas novelas hermosísimas que Perajia dejó como un monumento a lo que fueron las comunidades en Tracia y Macedonia, en Grecia, un monumento a la lengua a la cual no renunció, pudiendo haber escrito en francés, y a la cual hizo honor a su familia. Bueno, ahora voy a salir y le voy a pasar el micrófono a Pilar para que cuente cómo el génesis de esta aventura, que tuvimos un romance, una aventura. Sí, efectivamente fue una aventura. Habéis visto la cantidad de obras que ha puesto Susi en pantalla, y efectivamente yo ya conocía a Perajia, pues le había publicado El grito en el silencio del profesor Shmuel Rafael, donde aparecen unos poemas de Perajia, y en ese momento Susi estaba haciendo la tesis doctoral que luego leíste en el 2011, ¿no? Bueno, siempre hablaba de Perajia, pero nunca veíamos nada. Y entonces, claro, yo le insistí muchísimas veces en que había que hacer alguna cosa, porque eso no se podía dejar en una tesis doctoral inédita y después de todo el trabajo que había llevado de encima. Entonces yo le guiñé el ojo muchas veces, tanto en persona como por mail, como, bueno, por todos los medios disponibles, y siempre me daba largas. Pero yo tampoco sabía la magnitud de la obra de Perajia,
Y entonces, claro, yo entiendo que para ella fue una decisión, decir, ¿qué hago? ¿Qué parte de todas esas obras que tenga una unidad lógica se pueden publicar? Bueno, eso costó muchos años para que Susi se decidiera, ¿no? Y al final, bueno, no has dicho que también tiene sus memorias escritas. No ha aparecido en pantalla, pero tiene sus memorias escritas. Y yo, que me he dedicado a trabajar el tema de la memoria en el mundo sefardí, pues yo especialmente me interesaba por las memorias, pero claro, quien va a publicar es la autora, por lo tanto yo no puedo decidirlo. Pero conservo el mensaje de 15 de enero de 2020, justo 2 mesecitos antes de empezar la pandemia, cuando al final, Susi, te decidiste hacerme un envío. Y entonces ahí me decía, te envío algunas cosas que he escrito. El orden y la forma se lo daremos poco a poco. Te atacho, a modo de introducción, la biografía, explicaciones sobre la lengua y el grueso, el resumen de las obras. Bueno, espero que te agraden. Bueno, es que claro, cuando lo ves, asusta, ¿no? O sea, realmente dices, bueno, ahora las novelas de Perejía y tal, pero luego verlas así, todas una encima de la otra, pues es impresionante, ¿sí o no? Y ahora voy a darle el paso a Susi para que cuente cómo se decidió a ordenarlas, a exponerlas, a transcribirlas, porque 2 de ellas habían sido ya publicadas en Aljamía Hebraica en Kabbalah. Entonces había que darle a la publicación una unidad en el sentido de que todas fueran más o menos iguales, ¿no? Con la misma directriz y que tuvieran el mismo estilo, ¿no? Bueno, Pilar ha leído uno de los mensajitos, pero yo conservo todos los mensajitos y todos los mails, todos los correos, porque realmente alguna vez vamos a tener que escribir cómo esta pandemia fue tan fructífera y tan salvadora, porque teníamos para qué levantarnos, para qué trabajar, para qué seguir adelante, y lo hicimos, me parece que bastante rápido. Uno de los problemas que tuvimos, como un poco anticipó Pilar, fueron problemas de edición, sobre todo de transcripción. Voy a poner nuevamente el PowerPoint, así hago un poquito de orden. A ver, ¿por qué no anda? Ahí, ya fue demasiado. Bueno, algunos de los problemas que tuvimos fueron debatidos, en algunos coincidimos, en algunos no, pero como escribí en el lema, todo tiene su tiempo oportuno y justamente no según el Eclesiastés, sino un tiempo nuevo, tiempos de corona. Así que lo que dijo Pilar de que me llevó mucho tiempo, bueno, seguramente tendría su razón de ser. Bueno, el mayor problema que tuvimos o que no sabíamos cómo solucionar era la transcripción, el modo de transliterar las obras publicadas en Aljamía. Es que por consejo de algunos amigos, Perejía se ocupó después de la guerra de mecanografiar sus manuscritos en letras latinas, pero él estaba acostumbrado a la grafía al estilo francés, por lo cual escribió en ladino con los medios gráficos del idioma francés. Y los 2 libros o los 2 novelas que quedaron en Aljamía se podían, o sea, en letra hebrea, podíamos, yo quería hacerle un honor a Perejía y decidí transliterarlas
como si él las hubiese transliterado. Y eso nos trajo muchísimos problemas porque no era muy sistemático. Basándonos en algunos otros trabajos que tenía también en letra hebrea y en letra latina, así fuimos armando lo más parecido posible. Uno de los problemas que teníamos era cómo escribir la palabra ay, que podía leerse ei, ahí, allí, ahí, o podía ser haber, o hacer, o simplemente hay exclamativo. El otro aspecto era cómo lograr un glosario que sea efectivo y rico. Las influencias que en el léxico de Perajiá, que en principio pensamos que eran francesas únicamente, descubrimos que también tenía muchos italianismos, muchos galicismos, bueno, y tratamos de, en cada entrada, si sabíamos la etimología, ponerla, la etimología de la voz, ponerla, si era italiano, si era hebreo, si era neogriego, etcétera, etcétera, y también indicar en qué lugares aparecía, por lo cual B es Bimba, una de las novelas, El último esfuerzo, bueno, Guillermo Arditi, etcétera, etcétera. De tal manera que si alguien se topa con una palabra que no le es familiar por lo que fuera, puede volver al texto y volver al glosario. Nos fue también importante ir con los documentos. En el archivo Perajiá hay 24 cajas de archivo que están llenas de documentos, algunos literarios, la mayoría no. Pero también encontramos algunas cosas que fueron preciosidades, o sea, que eran unos tesoros, como ser este sobre enviado al segundo presidente del Estado de Israel, Yitzhak Ben-Zvi, en donde adentro estaban los cuadernillos con las novelas y con las obras de Perajiá, que nos pareció muy interesante ponerlo. Aquí tenemos un ejemplo de cuál es el material con los cuales nos teníamos que enfrentar. Las obras que fueron publicadas, una fue publicada en Israel en letras latinas, otra fue publicada en Kabbalah en letras hebreas, en aljamía, y encontramos también manuscritos en solitreo, o sea, los primeros borradores de la obra que se llama El último esfuerzo. Perajiá convirtió a su obra en una lápida que no pudo poner hasta último momento sobre las comunidades, sobre su familia. Y la recuperación de su obra significa que Am Israel Hay. Y por eso vemos de tanta importancia, no solamente en el ámbito filológico, sino también histórico, publicar estas novelas. Bueno, Paloma, ¿qué te ha parecido? Bueno, a mí me parece apasionante todo esto. Yo no sé si Pilar quiere decir algo más o intervenir o tal, pero sobre todo yo es que como puedo hablar es desde el punto de vista de la lectora. Lo que pasa es que yo soy dos lectoras.
de cara a este libro. Soy, por una parte, una persona que se ha dedicado a los estudios sefardíes y lo veo desde el punto de vista de la mirada académica, digamos, de especialista en un tema, pero soy también una lectora de novelas y escritora de novelas. Entonces, para mí, este libro que acabáis de publicar y que me ha parecido espléndido, tiene esas dos lecturas. Por una parte, tiene, como investigadora de la literatura sefardí, tiene la novedad y el interés de muchas cosas, de dar a conocer a un autor prácticamente desconocido, del cual solo íbamos conociendo los pedacitos que nos iba dando Susi a lo largo de sus comunicaciones en congresos, artículos, etc. Ahora podemos tener una visión más completa de este autor. Un autor que además refleja muchos elementos de lo que es la sociedad sefardí y las élites cultas sefardíes de su época, ¿no? Desde las últimas, desde los años 80, que es cuando nace, del siglo XIX, hasta bastantes años después de la Shoah. Es un hombre que proviene de una familia rabínica, pero ya tiene un perfil moderno, digamos, muy profesional y además en el ámbito industrial, e incluso como has leído antes, como el representante de los trabajadores, etcétera. Es decir, su actividad social no es solo dentro de la comunidad judía, sino también en el ámbito de la industria, por ejemplo. Y luego toda la cuestión de lo que es su trayectoria vital y cómo marca su literatura, y también cosas como su formación, estos problemas que se os han planteado, por ejemplo, con respecto a la transcripción de sus obras. Bueno, él es un hombre que empieza escribiendo en la aljamía, empieza escribiendo en judeo-español aljamiado e incluso publica alguna obra en judeo-español aljamiado, pero luego en un momento determinado se pasa a los caracteres latinos, pero como incluso transcribe a caracteres latinos obras que probablemente él había escrito en aljamía, pero como con una grafía francesa, porque su formación es en las escuelas de la Alianza, ¿no? De la Alianza Israelita Universal. Entonces, bueno, es todo ese tipo de cuestiones, el cómo se difunde o no se difunde la obra, cómo él siente la necesidad de que estas obras estén en Israel y estén preservadas en Israel, y se dirige incluso al presidente de Israel. Es toda una trayectoria vital que ya es una novela por sí misma, una novela, por desgracia, real, porque tiene una trayectoria muy desdichada, además con un apego al judío español extraordinario. Es decir, él, como has dicho, él podía haber escrito en francés perfectamente, pero no, él sigue apegado a escribir en su lengua y a dar testimonio de su lengua después de que buena parte de los hablantes de esa lengua hayan sido, entre ellos su propia familia, hayan sido exterminados, ¿no? Y luego, o sea, el libro tiene muchos aspectos interesantísimos, la trayectoria vital, los aspectos lingüísticos, los aspectos literarios, el mantenimiento del judío español, cuando ya no tenía con quién hablarlo, porque con quién hablaba judío español en Satzi, Pelagia. Yo creo que simplemente es casi una lengua para sí mismo, no creo que tuviera interlocutores. Entonces, bueno, eso es una cosa, abre un montón de ventanas apasionantes el libro. Y luego, desde el punto de vista de lectora que a la vez es escritora, a mí me interesan muchísimo algunos aspectos de las propias novelas. Claro, las has titulado novelas, sí, son novelas, son narraciones, pero son unas novelas que tienen una complejidad que es muy moderna, yo creo, es muy contemporánea, que es cómo se mezclan los géneros literarios. Es decir, esto es narrativa de ficción. Algunas cosas sí y otras no. Es decir, en esas novelas se vuelca la ficción, pero se vuelca también muchos elementos seguramente autobiográficos, de memoria,
de testimonios, de crónica. No olvidemos que él tuvo una actividad periodística como colaborador de periódicos, no se dedicó específicamente al periodismo, pero sí que fue colaborador de varios periódicos. Entonces, varias de esas novelas a mí me suscitan la duda de hasta qué punto son historias inventadas o son en parte unas crónicas de casos reales, sobre todo esas novelas que son muchas, que se titulan con un nombre propio. Un nombre propio que no siempre es judío, porque a veces el personaje tiene Guillermo Arditi, por ejemplo, pues sí, eso es un nombre sefardí, pero luego hay otras obras que se titulan con nombres griegos, por ejemplo, porque el personaje principal es griego. Entonces, eso realmente Pelagia se lo está inventando. No, hay mucho de experiencia vital, de testimonio, de memoria, probablemente incluso de hechos sucedidos, que él además los recrea literariamente, pero con un carácter, por una parte testimonial, de memoria, pero por otra parte también ejemplar. Y ahí viene también la cuestión de esa formación en una familia rabínica y su propio ejercicio como, bueno, líder comunitario, religioso, etcétera, después de la Shoah, que es interesante porque yo creo que parte de lo que escribe en realidad son novelas ejemplares. Son novelas ejemplares basadas en parte en hechos reales y en parte tendrán elementos de ficción y que, ¿por qué las escribe? La impresión que tiene una lectora como yo, si las lee librándose de sus prejuicios académicos y no simplemente como lectora, es que lo que está contando son casos humanos que pueden servir como ejemplo o como modelo o plantear un problema que puede ser un problema de convivencia, un problema moral o la recreación de unas circunstancias históricas, etc. Y ahí sale todo, desde el incendio de Salónica hasta las luchas sindicales, hasta personajes de distintas clases sociales que representan una serie de valores humanos. Entonces, esa indefinición que uno no sabe realmente si está leyendo ficción, si está leyendo una crónica, si está leyendo un relato moral, me parece que le da una modernidad extraordinaria a estas obras, porque una de las características quizá de la literatura más reciente es que de alguna manera las obras son difíciles, muchas obras son difícilmente encasillables en géneros literarios. Y con las novelas de Pelagia me parece que pasa algo de eso. Tienen algo de ficción, tienen algo de crónica, tienen algo de memoria, tienen algo de lo que en la literatura medieval se llamaría ejemplos, es decir, historias ejemplares, ¿no? Entonces, por eso, aparte de su indudable interés académico, me parece que plantea una serie de cosas ya desde el punto de vista específicamente literario. O sea, de nosotros como lectores y también quizá como críticos literarios de unas obras ajenas. Entonces, me parece una obra de una riqueza y de una complejidad bastante grande. No es simplemente decir, escribió unas novelitas o cortas, porque además casi todos son textos cortos, ¿no? Ahí entran en juego muchos elementos y muchas intenciones. Y me pregunto también si el motivo por el cual muchas de estas obras, no sé, la mayoría, no se publicaron es porque hacían alusión a casos reales muy identificables, quizá incluso identificables con nombres y apellidos, ¿no? Entonces, bueno, me ha interesado muchísimo, os felicito a la autora y a la editora por haber puesto en nuestras manos este libro que es muy enriquecedor en muchos aspectos y que nos puede permitir, por una parte, aprender mucho sobre la sociedad sefardí de esa época y de Pelagia, de su obra, pero también reflexionar mucho sobre cuestiones como la función de la literatura como incluso como vía de proceso del duelo, de la
de la reconstrucción personal, del mantenimiento de la memoria de lo que ya está en vías de extinción. Entonces, en ese sentido es realmente muy, muy, muy interesante. Y esa es mi visión de doble lectora, académica y literaria. Y bueno, como que... Y amiga. Ya, bueno, amiga, no, pero yo amiga de Pelagia no tuve el gusto de conocerle. No, pero de Pilar mía. Bueno, eso sí, pero vosotros no habéis escrito las novelas de Pelagia, ¿verdad? Entonces, Pero las sabemos de memoria. eso sí. Sí. Casi te las puedo contar enteritas. No, pero Pilar, refleja... cuenta un poco sobre cómo hemos trabajado. ¿Eh? Cuenta un poco cómo hemos trabajado. Que cuentes un poco cómo hemos trabajado. Bueno, hemos trabajado, bueno, a ver, el tema de la pandemia, bueno, los 2 primeros meses, desde enero que me mandaste los primeros bocetos y tal, hasta que empezó realmente la pandemia, yo, bueno, tú andabas por no sé dónde y yo andaba en otro país, tal, y dije, yo esto no lo vamos a hacer porque era de tal magnitud el trabajo que no le veía cómo lo podíamos hacer. En cuanto llegó la pandemia, esto fue simple, muy simple, porque trabajábamos como de celda a celda, además sin interferencias porque ni Susi ni yo teníamos nietos, o sea, que estábamos solos, ¿no? Entonces fue una forma de poder realmente trabajar en profundidad, pero claro, vienen con mensajes a deshoras cuando estás trabajando o tal, y de repente llega un mensaje a las 2 de la mañana y dice, bueno, ahora no es hora, no, esperaremos a mañana. Pero ha sido muy productivo porque cuando uno tiene una idea, lo mejor que puede hacer es decirla, sea la hora que sea, y antes de que se te olvide, ¿no? Y así poco a poco, luego, claro, hemos tenido mucho tiempo, tanto ella como yo, porque no había muchas posibilidades de dispersarse en otros temas, y entonces ha sido muy positivo en este sentido y hemos podido hacerlo bien. Bien, porque yo creo que hemos trabajado las dos muy bien, la verdad es esa. Y luego quería, porque me ha quedado algo en el tintero, la verdad es que las novelas de Pelagia reflejan perfectamente la sociedad sefardí finisecular del 19 al 20 y un poquito más, ¿no? Uno lee eso y está en Salónica, o sea, realmente te da la impresión de que estos personajes a los que él les da vida, tú casi los conoces, casi los puedes tocar. Y eso ha sido muy bueno. Pero hay un personaje que sale en las novelas, pero muy poquito, y es la figura de su sirvienta, Anastasia, que era una persona griega, griega de confesión ortodoxa. Pero la figura de Anastasia creo que no ha sido valorada convenientemente y merecería ser nombrada justa de las naciones en Israel, porque gracias a ella, Pelagia se salvó de la deportación, porque estaba enfermo, ella le cuidó, le escondió y luego consiguió huir con él a Atenas para poder refugiarse en casa de su tío, el tío de Anastasia, y de manera que pasó, o sea, porque fue un milagro, o sea, eso ocurrió al día siguiente de la deportación de Salónica. Entonces esa mujer lo que hizo por él, pues realmente es impresionante. Creo que habría que romper una lanza por ella, ¿no? ¿O no, Susi? Bueno, sí, la verdad que estoy averiguando con su familia si podemos recuperar el apellido de Anastasia, que fue olvidado y que él en ningún momento lo registró. Digamos que él sí le fue fiel a Anastasia en el sentido que ante los pedidos de sus sobrinos, de su familia, inclusive de correligionarios aquí en Israel, para venirse a pasar sus últimos años cerca de alguien y no quedarse solo, él le fue fiel a Anastasia y a su familia, como pagando un voto de gratitud
por ese acto de valentía que tuvo para con él. Bueno, y no puedo, no puedo dejar este encuentro sin leer un párrafo pequeño de la última novela escrita por Perajiá, firmada en noviembre de 1942, sin que él pudiera imaginarse que meses más tarde esa situación jocosa que él describe va a ser la mancha negra de la historia. La novela se llama Dos episodios. Me topaba en Atenas cuando los almanes y los búlgaros ocuparon la Traquia griega y la Macedonia oriental. Los almanes a ellos solos ocuparon poco después el resto de toda la Grecia. Esperé que la situación se normalizara un poco y cuando las comunicaciones se restablecieron, yo partí de Atenas por Saloniki, de donde yo me rendería a Kavala y a Xanthi. En Salónica parvine, gracias a recomendaciones, a tomar el permiso menesteroso por pasar la frontera del Strimón, hasta donde los búlgaros habían ocupado. Arribado allí, a un orden que había venido a aquel mismo punto, implicaba a todos los viajadores de tener pasaporte de la embajada búlgara de Atenas por pasar esta frontera. Las protestaciones de los viajadores no valieron nada y debimos tornar a Salónica. Mi sobrino Mois Pesach, hijo de mi hermana, que estaba a Kavala, habiendo empezado la cosa, parvino a tomar la autorización menesterosa para mí para pasar esta frontera. No solamente esto, él me hizo hacer este viaje de Salónica a Kavala con un automóvil de un oficial alemán, el cual, cuando vinimos al Strimón, me hizo pasar como cónsulo alemán, y de vista a esta presentación, todos los soldados y el oficial del ponte se enderecharon y me saludaron militarmente. Nuestras risas después de allí eclataron en una, y el oficial me dice: en tu vida vas a tener a flatarte de haber mismo por 5 puntos tuvido los honores de un cónsulo. Cuando arribé en Kavala, mi primo cuido fue de informarme por la situación de los judíos de esa ciudad. Fue con mucha pena que yo embestí la muerte de Shabbatai Sarfati, uno de los notables judíos de la ciudad, que mientras todo el tiempo fue miembro del concilio comunal y que ahora, sobre todo, está destinado a render grandes servicios a sus correligionarios. La invasión de Bulgaria, Italia y Alemania, la devastación de Grecia y de las comunidades judías, en unas cuantas palabras, en unas cuantas oraciones, en algunas cuantas frases que muestran lo que Paloma quizás dijo, un relato, una realidad hecha literatura. Bueno. Susi, Paloma, Pilar, quiero que vean del otro lado las caras de satisfacción, de felicidad, los aplausos que también llueven. Han sido más de 150 pantallas, porque atrás de cada pantalla pueden haber 2, 3 personas. Han sido más de 150 las pantallas que están y se sigue sumando gente, todo el tiempo y no para de sumarse gente. Creo que nos hemos deleitado de un encuentro, de una charla de amigas, entre todo lo que contó Mario. Yo me quedo con esto, con un diálogo de amigas del cual cada uno se lleva una reflexión, una idea, como así también
preguntas. Si puede ser, les voy a hacer una pequeña pregunta que creo que la pueden responder cualquiera de las tres, que me pareció muy interesante. Y dice así, para comenzar a conocer la obra, la persona y la época de Perajiá, ¿por cuál de las obras del escritor se aconseja a comenzar? Imagino que ustedes tres, siendo tres personas diferentes, van a dar una respuesta probablemente diferente. ¿Se animan a responder cada uno en orden? Susi primero, después Paloma y después Pilar, ¿les parece? Madre mía, eso es difícil. Cualquiera que se anime, que prenda el micrófono y nos cuente. Se quedaron pensando, las dejé pensando dubitativas. Fue una pregunta complicada. Mientras que ustedes piensan la respuesta, vamos a hacer algo. Mientras que ustedes piensan la respuesta, yo les voy a contar algunos de los lugarcitos desde donde nos estuvieron viendo en el día de hoy, si les parece, porque tenemos muchos lugares. Nos han visto detalladamente en Granada, España, y después me han dicho que nos vieron desde Israel, en Montevideo, también en Uruguay, en Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil, en los Estados Unidos. Seguramente ahora me van a ir escribiendo Miami, me mandan también. Y aquí dentro de Argentina mandan muchos saludos el ICAI desde La Plata, también nos vieron desde Almagro, desde Flores, desde Rosario, desde Córdoba, desde Salta, desde Tucumán, también nos estuvieron aportando desde Facebook, también mucha gente que nos estuvo viendo. Me dicen el país de Gales, también acá vía chat. Y tenemos algunos saludos especiales para hacer desde el CIDICSEF y unos saludos especiales que estuvieron mandando. Queremos saludar desde el CIDICSEF a Susana Wake Yahak, a María José Cano, a Judith Cohen, a Beatriz Schmid, a Shmuel Rafael, a Hilary Pomeray, a Jacinta y a Ángel Berenguer. Tengan cuidado, porque si ustedes están del otro lado de la cámara, es probable que van a terminar dando una charla para el CIDICSEF. Yo empiezo a contar cuánta gente ya que estuvo del otro lado, Graciela y María se ríen, han sido disertantes. Eso quiere decir que tenemos un público de lujo, de verdad que de lujo. Y tenemos un saludo muy especial, también mandan desde Nueva York, desde Hamburgo, Alemania, un nuevo punto en el mapa, también muchos saludos para allí. Tenemos un saludo muy especial desde el Instituto Salti, que siempre está pronto a colaborar con el mundo académico y que trabaja sobre el tema de los estudios sefardíes. Dice este mensaje: estamos muy honrados que nuestra querida alumna y colega alcanzó a publicar una obra tan importante. Ha salvado de la oscuridad un escritor y nos dio las llaves para conocerlo más y más. Mensaje de Shmuel Rafael, que nos hizo llegar, así que le mandamos también un gran saludo. Me siguen escribiendo San Francisco, muchos saludos también allí para San Francisco. ¿Tenemos respuesta para la pregunta que hice? Pues yo me voy a atrever. Ahí va, me encantó. Bueno, adelante. se puede empezar por cualquiera, por muchas, porque todas son interesantes, pero a mí yo recomendaría, por ejemplo, Asimenia, que es una de estas novelas con nombre propio, porque tiene muchos elementos muy interesantes. La protagonista es una mujer. Ahí está todo el trasfondo de las fábricas de tabaco, de las huelgas obreras, etcétera, de la situación de las mujeres trabajadoras de las empresas tabacaleras de Salónica. Y bueno, además es una idea, es una novela que da idea de hasta qué punto las novelas de Perajiá no son solo de tema judío y no son solo protagonizadas por personajes sefardíes, ¿no? Porque esta Asimenia es una mujer con nombre griego, ¿no? Entonces a mí me recomendaría esa, por ejemplo. Podría recomendar otras. Son todas novelitas cortas, son solo unas pocas páginas, pero a mí esta me ha interesado especialmente, por todo el trasfondo ese del mundo obrero, de las mujeres trabajadoras, de todo ese tipo de cosas. Y porque en este sentido es muy diferente, por ejemplo, de Bimba, ¿no? Que es una chica judía más apegada a la tradición y a los usos de la época, ¿no? En cambio, Asimenia es una mujer trabajadora, como dices, o sea que hay todo el espectro
de personajes femeninos también se dan dentro de las obras de Peragia, ¿no? Hay de todo. Bueno, una cosa políticamente correcta hoy en día es que hay mucho protagonismo de las mujeres en las novelas. Realmente hay muchas novelas en las que el personaje principal es una mujer, además de distintas clases sociales, de distintos entornos y de distintos orígenes, ¿no? Entonces, realmente es como también ofrece como una especie de galería de retratos de mujeres, en gran parte basados, yo creo que en casos reales, pero lógicamente novelados. Pero yo recomiendo Asimenia os recomiendo las dos, la que tú has dicho, leer Bimba, que además es una de las pocas que publicó él en vida, y Asimenia para contrastar, para compararlas. Sí, exacto. Bueno, Susi. cuando estuvimos trabajando sobre las novelas, tratamos de clasificarlas para ponerlas así en grupitos y tratamos de lograr cuáles eran las históricas, cuáles eran las que hablaban de la comunidad sefaradí, cuáles eran las que hablaban de un mundo que no era el de él, que era el mundo ashkenazí, sobre otro grupo que es sobre las actividades financieras y comunitarias. Bueno, hubo una cierta clasificación que también podría ayudar al lector a elegir qué es lo que más le interesa, si digamos las novelas sionistas o ideológicas, o las novelas de costumbristas, o las novelas, digamos, que serían la llama de la vida moderna, o relaciones conyugales, que son bastante picantitas, ¿no? Sí, no, es que además eso lo explicas muy bien en el estudio preliminar, es decir, hay toda una clasificación de las novelas por temáticas, aunque lógicamente hay novelas que podrían compartir distintas temáticas, pero en efecto sí que hay unos cuantos temas maestros que señalas muy bien y clasificas muy bien las novelas según esas líneas, ¿no? O sea que... Si me permites, Pilar, ¿puedes dar tu teléfono o contacto de la editorial Tirocinio para los que están interesados en comprarla? O, bueno, en cualquiera de las versiones, que supongo que también estará en ebook, no lo sé. Bueno, el teléfono no, mirar en la web, Sí, tirocinio.com. Hola. Y ahí puedes encontrar, bueno, lo que te interesa. Está todo explicado con todas las reseñas, con todas las entrevistas que se han hecho a los autores. Bueno, ahí está todo en la web. Y ahí hay también la información con los teléfonos, todo. Pilar, discúlpame, justo cuando la estabas diciendo se trabó y no se pudo escuchar bien la web de la editorial. ¿La podrías repetir, por favor? Escríbela en el chat. Escribe en la dirección de la web en el chat. ¿Sabes? Y en el chat. Uy, me parece que pides demasiado. A ver. Si no, me lo vas diciendo y yo lo voy escribiendo. Escríbelo tú, Paloma, escríbelo tú. A ver. Ahí va. El CIDICSEF lo hacemos entre todos. Esto es colaborativo, me encanta. Tirocinio.com simplemente, ¿no? Sí. Tirocinio.com. Pues bueno. Creo que lo he escrito, espera que me ponga las gafas a ver si voy a haber tecleado mal. Tirocinio.com. Esa es la editorial es Tirocinio, entonces si buscan tirocinio.com en la web, irán a la web de la editorial e incluso... Me hacen una consulta, perdón, ¿se puede conseguir aquí en Buenos Aires? No, eso no, porque, a ver, se puede enviar a Buenos Aires si alguien lo pide y le interesa, pero no, a ver, es una editorial, estos temas son muy locales. Y no es una novela que le pueda interesar a todo el mundo, tiene que ser una novela para personas que estén involucradas en el tema o que se interesen por este tipo de temas, ¿no? Aunque realmente las novelas de Peragia podría leerlas cualquiera, o sea, porque no tiene por qué ser un especialista, cualquiera puede leerlas. ¿Es así, Paloma, o no?
Sí, creo que puede leerlas. Espera, que no me veo a mí misma porque acabo de abrir una cosa y me estoy eclipsando. Sí, creo que las puede leer y son muy interesantes, y además hay una cuestión que es que son novelas cortas. Es decir, quiero decir, no se trata de... Son muchas, es mucho volumen literario, pero son novelas cortas. Entonces es una cosa relativamente fácil de leer. Quizá lo que pueda ser un poco más la dificultad es el tipo de grafía que utiliza, que es una grafía muy afrancesada, pero una vez que te acostumbras a leerlo no hay ningún problema, quiero decir. Y por otra parte es que esos son como pequeños cuadros de la vida en muchos aspectos. Entonces se ve muy bien esa sociedad de sefardí de Salónica en distintos momentos y en distintos aspectos. Bien, vamos a hacer algo. Yo no las despido todavía a ustedes porque queda mucho más por vivir en el encuentro de hoy, pero propongo, porque me están haciendo algunas preguntas puntuales, yo voy a poner a disposición de la gente nuevamente todos los medios de contacto con el CIDICSEF para que algunas preguntas muy puntuales sobre la obra se las puedan enviar, así se las retransmiten a cualquiera de ustedes tres para poder resolver las inquietudes del público. Porque imagínense que si yo les retransmito más de 100 mensajes que me llegan a mí por el chat, arrancamos hoy y terminamos por ahí en el 2022, una cosa así. Si les parece, vamos a darle continuación a este encuentro con la segunda parte, y para eso voy a llamar a escena, a que suba al escenario virtual, a la profesora Graciela Teba de Riva, que tiene a alguien muy especial para presentar. Querida Gra, gusto en escucharte nuevamente y bienvenida al encuentro de hoy. Gracias, Ilan, y gracias a todos los amigos que semana a semana permanecen en nuestra compañía. Hoy vamos a tener el placer de escuchar a Clara Kaufmann Aigras. Clara hizo sus estudios de piano en el Conservatorio Nacional, fue educadora en el Colegio Músico de Buenos Aires y desarrolla su tarea docente en varios institutos. No solamente es profesora de canto y piano, sino también de nivel inicial. Grabó su disco de Oriente a Occidente, Mis Raíces, formó parte de Orfeón de Buenos Aires, un gran coro importante, con el que cantó muchos años en el Teatro Colón, bajo la dirección de directores muy famosos internacionalmente. Hace 11 años comenzó a abordar todo el repertorio sefardí y formó dúo con Concierto Canto, de canto y guitarra, con el que recorrió diversos lugares del país, transitando la música del acervo sefardí también en otras partes del mundo. En la actualidad desarrolla su actividad también en el ámbito privado. Tenemos el gusto y el placer de escuchar a Clara Kaufmann Aigras. Adelante, Clara. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contenta de estar acá. Un saludo para las tres disertantes. He aprendido un montón sobre Peraya y por otro lado me remite al pianista Peraya, Murray Peraya, a quien pude escuchar, un gran pianista. Bueno, mi acercamiento al acervo sefaradí comenzó con esto que voy a cantar ahora. Me alegra poner la nota musical porque la música siempre es sanadora en la pandemia y en todo momento. Bueno, voy a cantar canciones de amor, un romance que me subyugó e hizo que comenzara a cantar canciones sefaradíes. La pastora. Una pastora yo a mí, una niña hermosa, de mi chiquez yo la doy, mas siempre yo la amé. De mi chiquez yo la doy, mas que ella no a mí. Un
sentados, le dije yo, por ti, mi flor, me muero de amor. Le dije yo, por ti, mi flor, me muero de amor. En sus brazos me apretó, con amor me besó, me respondió con dulzor, sachizo para amor, me respondió con dulzor, sachizo para amor. Me engrandecí y la busqué, otro tomó y la pedí. Ella se olvidó de mí, mas siempre llora a mí. Ella se olvidó de mí, mas siempre llora a mí. Increíble, increíble. La música no solamente tiene el poder de sanar, sino que, como nos gusta decir acá en el CIDICSEF, y creo que Gra me va a dar la razón, nos conecta no solamente en este momento en el que estamos conectados todos, sin importar en qué rinconcito del planeta, sino que nos conecta con la historia, con recuerdos, con momentos vividos, y la verdad que es un lujo, no sé qué palabra poner, es impresionante lo que estamos viviendo, y emocionante por sobre todo. Yo quiero más. Gra, ¿me das el permiso para pedir más música? ¿Le puedo pedir a Clara más música? ¿Sí? Querida Clara, ¿estás para cantar algún tema más? Sí, cómo no. Genial, entonces... voy a cantar un tema que es... ¿Cómo? No, digo, te pongo de vuelta en tema que pantalla se gigante llama- para todos. Ok. Un tema que se llama Puncha Puncha. También es un tema de amor, un poco desencontrado, y habla de la rosa que pincha. El amor también pincha a veces, ¿no? Y dice así: puncha, puncha, la rosa huele, el amor mucho duele. Tú no naciste para mí, resto aléjate de mí. Acordate de aquella hora que yo te besaba la boca. Aquella hora ya pasó, dolor quedó al corazón. Montañas altas y mares hondas, llévame donde mi querido, llévame donde mi amor, el que me dé consolación. Sí, que no puedo activar todos los micrófonos en este momento porque si no estaríamos aturdidos de los aplausos. Quiero decir algo más, Ilan. Sí, por algo, supuesto. pero no cantado. Lo que quiero decir es que aprovecho a agradecer públicamente a Graciela Teva, porque ella ha sido mi asesora sefaradí. Entonces, aprovecho este espacio, ¿sí? Bienvenido sea. Yo siempre le agradezco al CIDICSEF que me introduce en la cultura sefardí, así que mirá si vos no vas a poder agradecerle a Gra
con quien estás compartiendo pantalla en este momento, las tengo las dos bien en grande para contarles a todos que este es un trabajo así, de persona a persona, y milenario, Sí. milenario, y que continúa. Yo te digo, Clara, no sé si es que soy yo o es el público del CIDICSEF el que demanda mucho, y quieren un tema más, me piden un tema más, un poquito más por lo menos, un único tema más. ¿Se puede lograr? Bueno, está bien. Cantar también un romance muy antiguo que se llama En el Vergel. Dice: en el vergel de la reina ha crecido un viluzar, la raíz tiene de oro, la simiente de cristal. La reina estaba labrando un tilar de abedón, asentada en la ventana a la luz del lunar. Arriba de una barca asentado un viluzar, cantando una romanza a la ola de la mar. Ella no oyó a la ventana y miraba por la mar. Y allá que la vido, con ese la quería llevar. Increíble. Bueno, muchas gracias Clara, en nombre de todos mis compañeros. Y quiero contarles a todos, muchas veces se van sumando amigos nuevos, les quiero contar que el CIDICSEF es una institución que lleva más de 45 años en pie, hacedores de grandes cosas, exposiciones, ilustraciones, publicaciones, grandes eventos, y tenemos una biblioteca que es una hermosura, llena de ejemplares, de cientos de ejemplares, que no existen en Latinoamérica ni creo que en América. Lo que sí les podemos decir que a través de estos Zoom, en este año tan diferente, tan distinto que nos toca vivir a todo el mundo, esto hizo que nos acercara a figuras como Pilar, como Paloma, como Susi, como todos los que han desfilado. Cada encuentro nuestro nos va enriqueciendo y vamos difundiendo este rico patrimonio de la cultura sefaradí. Lo que sí les digo, amigos, que nosotros vamos a continuar con nuestra labor. Somos poca gente que trabajamos, pero con un ahínco, un amor y una pasión que creo que esto se nota en cada actividad que vamos produciendo. Entonces, no me queda más que, en nombre de todos mis compañeros, el doctor Mario Cohen, la licenciada María Cherro de Azar, el doctor Leonardo Abadi, Betty Musali de Azar, y nuestra secretaria Diana Cuica, y yo, que estoy en este momento comunicándome con ustedes. Muchísimas gracias a todos por permanecer y estar a nuestro lado y acompañarnos en cada actividad. Gracias, amigos. Muchísimas gracias. Gracias, Gra. Ahora sí, de a poquito vamos a estar cerrando el encuentro de hoy. Hemos hablado de cultura, hemos hablado de autores, hemos hablado de libros, de grandes protagonistas de la historia, hemos hablado de lugares, hemos hablado de la música,
y sobre todo destaco que hablamos de la vida sefardí, la rica y eterna cultura sefardí que se va reinventando con el pasar de los tiempos. No conocemos límites, no conocemos ni límites físicos, ni límites de tiempo, porque estamos hace 1 hora y 20, y podríamos seguir hablando mucho y mucho más, porque lo que vos decís, Gra, lo tomo y digo, cuando hay amor, cuando hay una cuota de pasión y de dedicación, se nota y la gente siempre pide más. Más de 4.000 personas ya han pasado por estos 35 encuentros que hemos realizado. Este apenas es el comienzo de un nuevo año que por ahora va a seguir siendo virtual, pero que apuesta a mucho y a más futuro, sobre todo eso, al futuro. Nos tomamos un pequeño mínimo descanso de unos días, volvemos a encontrarnos el 10 de marzo, el miércoles 10 de marzo, volveremos a encontrarnos y ya tenemos el título. Mario, ¿me autorizás a contar el título de la próxima charla? ¿Sí? Genial. Vamos a estar hablando de la Andalucía judía. Así que los esperamos a todos para seguir compartiendo un poco más de la rica cultura sefardí, para seguir viviendo momentos únicos e inigualables. Nos vamos a despedir con un poquitito de música como lo hacemos siempre. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por seguir construyendo esta comunidad virtual y por seguir difundiendo la cultura sefardí, que es al fin y al cabo lo que nos convoca a todos. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas, muchísimas gracias. Susi, muchísimas gracias. Pilar, muchísimas gracias. Paloma, muchísimas gracias. Clara, a la comisión directiva no la voy a volver a repetir, ya la dijo recién Graciela, pero gracias de verdad. Gracias IXEF por tanto, y nos despedimos con un poquitito más de música. Será hasta dentro de 2 semanas. Un placer. Escayen de ti, de la